Euma Guaseruca. Euma fue el nombre que eligió su madre cuando ella tenía 8 meses de edad y era el momento adecuado para darle uno. En su lengua materna, el emberá, Euma representa el arco iris. Su madre le contaba, antes de que los paramilitares llegaran a su hogar y además de sus tierras le quitaran su último aliento, que la había nombrado así porque aún siendo una bebé daba unos saltos grandes que formaban arcos. A Euma le gustaba esa historia. Le divertía ver a su madre, ya vieja, dramatizando los saltos y mostrando los dientes blancos, aunque le faltaba uno, mientras sonreía, y decía que no se había equivocado con el nombre, pues su Euma, a pesar del tiempo, seguía saltando como el arco iris. Pero hacía mucho esta historia había dejado de ser contada. ¿Cuál es su nombre?, le preguntó el funcionario del registro civil. Euma Guaseruca, respondió ella. El hombre la miró, se dirigió hacia otra persona que estaba cerca y le preguntó algo que Euma no escuchó. Luego procedió a tomarle las huellas dactilares y una fotografía. Media hora más tarde le entregó un documento. Esta es su contraseña. En 2 meses regrese por la cédula, le dijo. Euma tomó el documento que, según le habían explicado ya en la personería, certificaba su existencia y le permitiría hacer una declaración para recibir ayuda humanitaria por haber sido desplazada. Con el documento en mano, regresó a la personería, de donde horas antes la habían mandado al registro civil con un papel que no sabía qué decía, pues aunque hablaba español, todavía no sabía leer. El funcionario de la personería procedió a tomarle la declaración. Señora Josefina López, por favor, haga un relato de las razones por las que se vino de su comunidad, le dijo con voz serena pero seria. Euma miraba fijamente al funcionario, pero no decía nada. Así que el funcionario repitió la frase, esta vez un poco exasperado. Señora Josefina, dijo nuevamente, pero Euma no reaccionaba, seguía inmóvil. No sabía con quién estaba hablando el funcionario, pero estaba segura de que no era con ella. Por tercera vez aquel hombre le repitió la frase, Señora Josefina, y Euma finalmente contestó, ¿usted está hablando conmigo? Sí, señora, por favor, haga el relato que hay muchas personas esperando para hacer la declaración. Euma no entendía, pero esta vez le dijo, yo soy Euma Guaseruca, no conozco a Josefina López. El funcionario revisó de nuevo la contraseña y dijo, no hay dudas, usted es Josefina López, mire la fotografía acá. Euma no tenía cómo probar que ese no era su nombre, más que la historia de su madre muerta. ¿Va a hacer la declaración o no?, la interpeló el funcionario. Euma, que sabía que sus hijas la esperaban en casa con hambre, dijo que sí, sin saber que nunca más recuperaría su nombre, y lo único que le había quedado de su madre se estaba convirtiendo en ese instante en solo un recuerdo. Ese día llegó con comida a la pieza que la hermana Catalina le había conseguido días antes para que pasara la noche con sus hijas. También llevaba consigo un documento que, aunque ella no podía leer, sabía que certificaba su existencia actual con un nombre que un funcionario le inventó y eliminaba lo que ella había sido antes. Hola, bienvenidos a Dato Mato Piñón. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí de nuevo, bueno, con mi esposa, mi persona. Y una invitada muy especial el día de hoy. Ok, ¿quién es esa invitada? Hoy estamos con una invitada súper especial que es Eli Patiño. Yo, desde que la conocí y he escuchado sus historias y todos los relatos que me ha dicho, la considero como una revolucionaria en un buen sentido. Apasionada y que tiene muy buenas historias y un panorama diferente de las cosas. Es decir, que ella cuenta las historias más allá de lo que nosotros vemos. Realiza investigaciones y siento que tiene un corazón en esas investigaciones. Toma a las mujeres como un eje fundamental y los derechos que nosotros tenemos y cómo llegamos a tenerlos. Entonces, Eli, cuéntanos un poquito de tu experiencia y de tu tema educativo, académico. Ok,
Ok, bueno, muchas gracias por la presentación, me sentí bastante halagada. Creo que, a ver, de forma innata yo me considero una investigadora y una investigadora además muy apasionada por el tema que tiene que ver con mujeres Y se siente. específicamente. Sí, eso espero. Y bueno, en realidad yo inicio como todo mi proceso de investigación hace muchísimos años, yo ingresé a mi carrera y empiezo como a explorar este tema de investigación sobre las mujeres y por cosas de la vida, cuando yo entro a hacer mi maestría, se me unieron varios temas, ¿no? Mujeres y conflicto armado, porque antes yo como que trataba de trabajar mucho lo que tenía que ver con participación política de las mujeres, pero ingreso a hacer mi maestría en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y en ese momento se me abre un panorama y una de las cosas que empiezo a ver es todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y sobre todo con mujeres en situación de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado. Y en ese momento, entonces, como que empiezo a explorar un montón de cosas que me conectan, como tú dices, emocionalmente con esas historias, con esas realidades, y al mismo tiempo empiezo a construir de alguna manera teoría alrededor de eso. Y me empiezo a interesar de manera muy profunda sobre los derechos de las mujeres, sobre la ciudadanía de las mujeres y sobre qué pasa con la ciudadanía en los contextos de conflicto armado, en Colombia específicamente en ese momento. Sí, realmente yo quiero acotar un poco, le conozco a Eli como de manera profesional, trabajamos juntos y realmente sí me parece una referente, no solo en la investigación, sino en todos estos temas que realmente se tienen que hablar. Y muchas veces es incómodo hablarlos, es a veces incómodo tratarlo. Yo he visto que mucha gente prefiere el callar. Eli nos compartió un artículo que hablaba justo de un libro que actualmente lo está publicando y en el artículo se basaba mucho en este tema de desplazamiento de las mujeres en un sector de Colombia. Ella hizo una investigación, de hecho lo hizo de manera de campo y en el artículo vemos que nos menciona cómo es la vida de aquellas mujeres que están dentro de un campo donde están las guerrillas y ahorita están los paramilitares, es decir, hubo un conflicto y ahora salieron de una para entrar en otro. Cuéntanos, Miel, esa partecita de cómo ha sido tu experiencia en esta investigación que realizaste. Bueno, esta investigación como que va mutando, ¿no? Como que uno termina una investigación y siempre surge una nueva pregunta. Cuando yo terminé la investigación que hice en la maestría, además trabajaba con otros temas en el mismo Instituto de Estudios Políticos relacionados con mujeres y desplazamiento forzado, a mí me causa muchísima curiosidad cómo las mujeres se integran y usan herramientas del derecho. Entonces, cuando yo empiezo a plantearme un tema de doctorado, yo empiezo a pensar en un concepto que es movilización legal, que es el uso del derecho para hacer que se respeten los derechos existentes e incluso para crear otros que no existen. Yo propongo esto como hipótesis y fue bien complicado, mira, porque cuando yo estoy haciendo esta investigación, yo siempre decía, yo tengo que entrar a campo porque es finalmente lo que a mí me da sentido cuando, como investigadora, por el tipo de investigación que yo hago. Y hubo un momento en que cuando empiezo con esto, llega la pandemia y dice, no hay campo. Y yo decía, pero está muy bien lo otro, pero yo necesito hacer trabajo de campo. Con todo esto empiezo a buscar, a analizar un montón de bases de datos, el censo en Colombia, empiezo a hacer derechos de petición, que es una figura que existe en Colombia, pidiéndole a la Corte Constitucional sentencias que no estaban digitalizadas en ese momento. Empiezo a pedir información en entidades públicas como la Defensoría del Pueblo y voy armando como un bagaje bastante importante sobre la investigación, pero a mí me seguía faltando. Ya cuando vamos saliendo un poco de la pandemia, digo, esta es la oportunidad de entrar y entro con la Comisión de la Verdad en Colombia y era el momento para entrar porque justo en los próximos meses terminaba la Comisión de la Verdad.
Y entonces ingreso con unos contactos que tenía en una zona de Colombia que se llama Apartado. Y cuando yo ingreso, claro, tenía unas ideas que ya me había hecho también como con toda la información que había recopilado y empiezo a ver la realidad de una manera también distinta. Yo había trabajado, yo siempre había estado en campo porque a mí me encanta estar en campo. Creo que finalmente es lo que me construye esa forma en la que yo creo que soy investigadora. Y bueno, entro al campo y empiezo a confrontar un poco la información con los relatos y al mismo tiempo ver cómo todo esto que hacen estas mujeres se vuelve mucho más relevante incluso que lo que hay en las propias sentencias, porque lo que yo hago en principio es analizar sentencias de la Corte Constitucional. Y me gusta mucho este artículo porque es un tema de que ya no solo te basas en datos de investigación, sino que dices, tengo que vivirlo para yo también sentir lo que es esa realidad. Y ya los datos, hay que tomar algo en cuenta. Es una cosa es tener los datos que nos muestran y otra es la realidad que no está en los datos. Entonces, justo este episodio me gustaba porque hay una realidad que no vamos a ver en otro lado, sino más que contada por alguien que la vivió. Y también para un poquito aclarar este tema, para igual mostrar el artículo y todo, quería, Eli, que nos cuentes un poquito de términos que yo vi en el artículo y capaz no todos entendemos y que puede ser importante para que entiendan toda la realidad que queremos hoy hablar. Y algo que me sorprendió dentro de este artículo era que cuando haces la entrevista a una persona dice guerrillas y las FARC es lo mismo. Y cuando yo inicié la lectura, para mí también era igual, no lo viví, pero yo en un punto pensaba en la ignorancia que tengo del tema, es que las guerrillas y las FARC era lo mismo. Pero cuando vi, unos van contra los otros, o sea, no están dentro del mismo objetivo, unos están con el Estado, otros contra el Estado. Entonces cuéntanos también esa partecita para que todos vayan entendiendo esos términos y también qué es el organismo de la verdad. Ya. En Colombia el conflicto armado tiene, digamos, una historia bastante compleja, pero creo que una de las razones más importantes por las que en Colombia el conflicto armado se intensificó de la manera que, digamos, conocemos mucho, es precisamente una desigualdad profunda. La guerrilla en realidad surge como un grupo de campesinos que tienen reclamos por estas desigualdades y digamos que hubo una respuesta del gobierno represiva. Luego esto va evolucionando de muchísimas maneras y una forma que encontró el Estado posteriormente de hacerle frente a la guerrilla fue generar grupos como de paramilitares, no como los conocemos hoy, sino que tenían, digamos, otra forma de financiamiento, de funcionamiento, que tenía que ver con que grupos de élite económica y política en el país, digamos, entregaron recursos a ciertos tipos de personas, a civiles, para defender ciertos territorios, ¿no? Entonces, la guerrilla, una de las guerrillas es las FARC, el ELN, bueno, las FARC son, digamos, como la más famosa por el acuerdo de paz y todo este proceso, y están los paramilitares. Y los paramilitares en realidad en Colombia tienen un surgimiento que está acompañado del Estado. Y de hecho tienen unas alianzas que históricamente han convivido durante muchos años y siguen. Entonces, de alguna manera se pasaban información entre paramilitares y militares porque cuando finalmente se divide los paramilitares, estos grupos que en algún momento se llamaron Convivir, lo que sucede es que esas alianzas ya no se eliminan, ¿no? Esas alianzas persisten en el tiempo. De hecho hay documentación que muestra que hay gente sancionada además en la cárcel por haber financiado este tipo de grupos paramilitares. Los paramilitares en realidad eran personas que estaban protegiendo digamos, los recursos, el dinero, territorios para gente de élite. Porque ¿qué hacía la guerrilla para financiarse? Finalmente era secuestrar o extorsionar, ese tipo de cosas. Luego, todo se complejiza más cuando entra el proceso del narcotráfico.
que bueno, esa es otra historia, pero cuando termina la guerra en Vietnam, hay un montón de norteamericanos que llegan de esa guerra, que ya son adictos. Estados Unidos necesita dónde producir droga, y uno de los lugares que encuentra pues es Colombia, y se mezclan un montón de cosas, se empieza a producir esto en Colombia, y tanto guerrilla como paramilitares se mezclan con narcotráfico. Sí, o sea, cada uno tenía un propósito, pero los une otro, según sus conveniencias. Sí, justo eso conversábamos con Mari, que al final del día bueno, son, digámoslo así, grupos que jalan a sus intereses y bueno, hay ciertas cosas que salen digamos, de lo ético, para no ir un poquito más hundando en este tema, pero sí nos llama la atención esta investigación que tú haces, en donde nos muestran realmente estas movilizaciones que se hacen principalmente a mujeres en el campo colombiano, y me llama la atención de digámoslo así, que partes desde este análisis, desde estos datos, y llegas a crear y a contar estas historias. En tu libro, pues sí. Y eso es lo que como que me impacta, llegó un punto en el que los datos no son suficientes para mostrar la realidad, lo que ha pasado. Y ahí sí quisiera, bueno, para los que nos están viendo, escuchando, al inicio... Mamá, papá, hermanos, Mamá, hijos, papá. mentira. Salúdate Esposo a de tu Eli, sobrina. Abraham, mentira. Por ahí nuestros amigos. Salud. No. Realmente, bueno, pudieron escuchar uno de los libros contados por... Uno de los relatos del libro. Uno de los relatos del libro contado por Abraham, que bueno, es un colega que va a salir en nuestros episodios. y, y realmente es impactante. Llegado a esto, primero, ¿cuál de todas las historias es la que te gustaría contar, aparte obviamente de la que ya partimos de este episodio? Ay, me hacen una pregunta bien difícil, porque yo estoy de alguna manera vinculada emocionalmente con cada relato que hay ahí. Una cosa que yo trato de decir cuando en la presentación del libro es: estas historias no le pertenecen a una sola persona. De hecho, dentro de una misma historia van a ver que se van a mezclar muchos relatos, todos con una base real, ¿no? No es solamente ficción. Esas cosas pasaron, pero no todo le pasó a la misma persona. O digamos que separo también una historia que le pasó a una misma persona, la divido en diferentes partes. Entonces, son historias que le pertenecen a muchas mujeres. Son historias que le pertenecen a miles de personas en situación de desplazamiento forzado en Colombia, que representan, digamos, una realidad. Creo que escoger se me hace un poco difícil, pero creo que la historia con la que cierra el libro podría ser una buena idea, porque esa historia se llama Hogar, y es un poco un cierre al libro de cuando esta persona llega a un municipio, porque generalmente salen como del campo. Hubo un tiempo que el desplazamiento forzado en Colombia, la trayectoria fue rural-urbano. Luego esto fue evolucionando, era urbano-urbano, incluso urbano-rural. ¿No? Pero inicialmente cuando inicia todo el proceso del conflicto, lo más común era que estas trayectorias fueran de lo rural a lo urbano, es llegar al municipio. Y esta persona llega a este lugar, a este municipio, y le pasan muchas cosas, y dice: ya no me quiero dejar de sacar de acá, este es mi hogar, no otra vez, no me vuelvo a ir. Entonces creo que de alguna manera es contar el sentimiento que sienten muchas personas que tienen que salir y dejar todo. Y cuando digo todo, no hablo de lo material, hablo de una idea de mí misma, hablo de una idea de futuro, hablo de un proyecto, hablo de familia, hablo de lo que yo considero que es mi espacio seguro. Sí, es un tema súper complicado porque
son personas y más mujeres, y también tendríamos que hablar también, en este caso, de familias, no solo mujeres, sino son con sus hijos, tal vez sus esposos. En este caso de desplazamiento no sabemos muy bien, bueno, el tema de cómo figuran los hombres dentro de esta situación. Pues las mujeres que estaban en estas comunidades también tuvieron un tema de violencia por estas personas que hablamos, paramilitares, las FARC, y es un tema muy complicado. Aparte de que ya no dejar el hogar y tener que aguantar estas situaciones o irte y dejar todo lo que has construido, y como decía Eli, un tema de identidad. Entonces yo creo que sí nos lleva a cuestionarnos mucho también los privilegios que nosotros tenemos como mujeres actualmente, porque no hemos vivido esas situaciones y hasta no vivirlas no vamos a poder entenderlas en realidad y no podemos darnos cuenta de los privilegios que nosotros los tenemos. Eli hace un momento nos contaba el tema de la ciudadanía, de cómo las mujeres pudieron tener ya el derecho al voto, hace cuánto tiempo, que al parecer nosotros diríamos, uy, es hace muchos años, mi mamá, mi abuelita lo tuvieron, y cuando alguien me dijo que fue hace más o menos 40 años, también te lleva un impacto. Entonces las historias que ella cuenta son fuertes y simulan mucho lo que ahora nosotros llegamos a tener y que otras no tienen, a pesar de que estamos en una época en la cual los derechos de las mujeres y la desigualdad está tratando de romperse, pero al parecer las brechas todavía siguen siendo muy amplias, y es unas historias súper impactantes que les invitamos a leer el libro de Eli. Ya más tarde hablaremos un poquito más de ello. Les dejamos el enlace abajo en los comentarios. Y cuando lo conversamos, Eli y Abraham, su esposo, nos invitaron una vez a un almuerzo y ahí pudimos conversar de esto, y Eli, por eso te decía, es una mujer revolucionaria, porque me contaba las historias con una tanta precisión y la verdad me inspiró bastante a poder ver ese tema, y digamos por mi lado, Eli, por el tema financiero. Entonces decía, las mujeres no tienen derechos y las finanzas es uno de ellos también. Imagínate una mujer dejar su hogar, tener que criar sus hijos, tal vez sin su esposo, y cómo llega también a formar parte de tener una estabilidad no solo emocional, sino también financiera, ¿no? Es un tema muy, muy complicado. Ahí, Mieli, te quisiera preguntar en este tema, tal vez que nos comentes un poquito sobre otro término que también me llamó mucho la atención, y era un término que decía, creo que era tutela, que mencionabas mucho en esa parte, y quizá tal vez que nos digas de qué se trataba dentro del contexto que es la tutela. Genial. A ver, creo que la tutela es un instrumento, algo así como un derecho de amparo, más o menos. ¿Ya? Y ese instrumento está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Este instrumento es súper interesante porque es un instrumento que no necesita abogado. ¿Ya? Que yo como ciudadana puedo presentarme ante un juez si me están vulnerando un derecho constitucional, o solamente derechos constitucionales. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de los derechos que les eran vulnerados a las personas en situación de desplazamiento ni siquiera estaban comprendidos dentro de la Constitución. Eso fue todo un proceso. De hecho, fue en el 87 la primera vez que salió una ley de desplazamiento forzado en Colombia, reconociendo el desplazamiento forzado como un hecho victimizante. Esta tutela, digamos que fue una herramienta súper importante, porque muchas mujeres que no tenían, digamos, recursos económicos, como mencionabas antes, muchas de ellas ni sabían leer y escribir, empezaron a utilizarlo. ¿Cómo? Se congregaban. Ellas mismas enseñaban cómo hacer, por ejemplo, para que cuando ya salió la posibilidad del registro único de víctimas, o para decir, esto es lo que está pasando, este derecho me lo están vulnerando, ante un juez, lo hacían, y entonces aprendieron a redactar, y muchas de esas tutelas no fueron entregadas a computador ni siquiera, sino que eran escritas a mano. Entonces fue una movilización legal, pero porque también hubo una oportunidad política, porque se permitió de alguna manera que no hubiera una intervención de un abogado, porque no había dinero para pagar un abogado. Esas mujeres empiezan a colocar tutelas, algunas se congregaban, otras lo hacían de forma individual, otras le decía, mira, yo también soy desplazada, puedes hacer esto,
desplazada, no, estoy en situación de desplazamiento, entonces puedes hacer esto y lo hicieron. Llega un momento en que la Corte Constitucional tiene un montón de tutelas, en su mayoría de mujeres, sobre situación de desplazamiento forzado, y llegó un momento en que en Colombia se declara un estado de cosas inconstitucionales por el desplazamiento forzado. O sea, estaba diciendo el Estado es que se nos salió de las manos, no estamos protegiendo a esas personas, y en esa misma sentencia hay un reconocimiento de unos derechos que son los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, y esos derechos, como van conexos a la vida, se vuelven derechos constitucionales. Y las mujeres logran eso. También había tutelas de hombres, pero en su mayoría eran de mujeres que utilizaron ese mecanismo para defenderse, digamos. Hubo un momento en que un juez le reconocía a usted de manera individual, pero cuando fueron tantas, hay un procedimiento para las tutelas, todas finalmente llegan a la Corte Constitucional, y luego la Corte Constitucional empezó a darse cuenta que llegaban muchísimas, sobre todo violencia sexual, desplazamiento forzado, y las va armando un paquete y dice, a esto hay que ponerle atención, y sacan una sentencia. Y aunque inicialmente hubo un reconocimiento individual y a algunas no se les reconoció, luego la Corte Constitucional dice, a ver, esto es generalizado, y da órdenes. Incluso le ordena al Congreso legislar y crear leyes para proteger a las personas en situación de desplazamiento y en especial a las mujeres. Adicionalmente, da órdenes a otras instituciones para proteger a las mujeres. Entre algunas de las cosas que se dice ahí es como el derecho a que las mujeres víctimas de violencia sexual no tengan que enfrentar a su agresor si no quieren en el mismo espacio. Cosas de ese tipo lograron estas mujeres. Entonces yo hablo siempre de que estas mujeres logran hacer de alguna manera una transformación de esa ciudadanía, entendiendo que la ciudadanía no es estática y que tampoco es civilidad. No es ciudadanía, no, qué buen ciudadano, no es, mira, recogiste el papelito y lo echaste a la papelera. Claro. No. Ciudadanía nos atraviesa y es precisamente los derechos que tenemos, pero también las obligaciones. Y cuando hablo de derechos, estoy hablando de la posibilidad de que tú y yo podamos votar, podamos ir a la universidad, lo que decíamos antes de empezar, y es, a ver, en Ecuador solemos decir constantemente que es el país de América Latina en donde se le reconoce a la mujer el derecho al voto y por ende se le reconoce como sujeto político. Pero no es cierto, porque en las constituciones, si ustedes revisan, se van a dar cuenta que había un artículo que decía, pueden votar, es decir, son reconocidas como sujeto político aquellas mujeres que sepan leer y escribir. Pero no tenían acceso a la educación. ¿Quiénes podían leer y escribir? Las mujeres ingresan en América Latina de forma tardía a las universidades. Entonces, en la práctica, en realidad, no había ese derecho a la ciudadanía. Digamos que era un panorama que está muy bien que exista, pero en la práctica no. Y es muy reciente que en toda América Latina, que en Ecuador, las mujeres tenemos ciudadanía y somos consideradas sujetos políticos. Y dicen, ay, pero el derecho al voto no es tan importante. Pues sí es muy importante porque por ahí entraron todos los otros derechos. En la mayoría de nuestros países las mujeres tuvieron algunos derechos económicos antes de tener derechos políticos. Pero los subsiguientes derechos solo se dieron cuando tuvimos derechos políticos. Es decir, el derecho a trabajar en el Código Civil, por ejemplo, en Ecuador se establecía hasta el 80, hasta la Constitución del 79, luego solo cambiaron, creo que hasta el 85 más o menos, llegaron a cambiar en ley cosas que decían como la mujer no puede trabajar como martilladora. Esto es un concepto bien interesante que yo recién aprendí. ¿Ya? ¿Qué es martilladora? Lo que tenía que ver con subastas. ¿Ya? Las mujeres no podían trabajar en subastas. Las mujeres no podían trabajar de noche. Pero hay muchas. Hoy en día, pues, De hecho, mueve mucho la economía también. Ahí luego conversamos sobre
Y luego conversamos sobre ese tema porque también hay bastantes opiniones, pero yo creo que lo relevante es acá darnos cuenta que esos derechos que nosotros creemos que son inamovibles, que no nos van a quitar y que han sido eternos, son recientes. Eso me quedó impactado cuando tú me dijiste, o sea, y decías una buena idea, que hablemos con nuestras abuelitas, o sea, con nuestra parte femenina antepasada, para que ellos nos cuenten una realidad, porque si no, no la sabemos. O sea, nosotros suponemos que siempre hemos tenido estos privilegios y no nos acordamos de que hay mujeres que lucharon por ellos y que también, otro tema que has de querer también decir, el 8 de marzo no es un tema de que las flores y los chocolates, sino que fue un tema mucho más profundo de lo que nosotros reconocemos. Pero no está mal, porque no lo vivimos, y cuando no lo vives tampoco puedes tener esa emoción o sentimiento de aquellos que sí lo hicieron. Es un tema de empatía. Kevin por eso está muy callado, porque él no es mujer, entonces prácticamente no está sintiendo la emoción de él y mi persona sobre el tema, no la emoción, no me puedo, sino que no puedes un poco entender la situación. Lo que sí, tal vez yo, bueno, conozco en la casa, y sí es bastante... interesante estos temas, y justo se me vienen a la mente conversaciones en diferentes temporalidades que he tenido con cada una de ustedes, y Mari sí decía mucho hay que hablar de estas cosas incómodas, ella desde la parte financiera, y dice, no, es que las mujeres, entre mujeres, no hablan de finanzas, y no entienden que si está bien luego y que si está mal, o que tal vez se nos puede ayudar. Y claro, eso también parte mucho, no sé, de que si este silencio, que yo creo que tal vez lo tenemos puede ser como sociedad, no hablo específicamente en este caso muy puntual de tanto de tu libro como del paper, sino en una sociedad en la que vemos que algo está mal y muchas veces no hablamos, sino nos quedamos muchas veces callados. Entonces es bonito, es importante, es alzar la voz, decir que esto existe, que hay ciertas cosas en las que tenemos que atacar, que hay cosas en las que tenemos que reflexionar. Bien dices, yo tal vez no puedo, no puedo realmente, una, porque la experta es él, o sea, no tengo el vasto conocimiento que ella tiene, y dos, porque realmente no he vivido una situación de acoso, se puede decir, o no he vivido estas cosas que realmente en algún momento ustedes, 100% seguro, se han de haber sentido vulneradas, y no solo de este tema. Ahora imaginemos las personas en las ruralidades, las personas que han sido desplazadas. Entonces a mí personalmente me invita mucho a reflexionar, y espero pues que si hay por ahí papá, tío, estás viendo esto, también reflexionó, o sea que reflexionemos, no solo los hombres, también las chicas, porque muchas veces ignoramos cosas, que es normal, la ignorancia es normal, no todos podemos ser expertos en todos. Y bueno, realmente es un libro en el que el libro de él es un libro que nos invita a despertar. No es un libro que solo... No es un libro de cuento de hadas, no es un libro de princesas, que el príncipe te va a rescatar. Historias. No, aquí vamos netamente a la realidad, que puede ser un poco fría, pero es la realidad. Y son historias verídicas en donde, oye, ¿qué está pasando? Y no creo que solo sea en Colombia, no creo que solo sea en Ecuador. Y digamos que nosotros somos, a comparación de otros países, pues de que nos separa un charco de agua, digamos así, en donde sí se ven todavía muchas más brechas, y realmente sí pensar bastante en eso. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que realmente no pudiste describir con los datos en tu experiencia recolectando todas estas historias? Miren, en investigación tenemos 3 enfoques: cualitativo, cuantitativo y mixto. Lo cuantitativo es muy útil, ¿no? Sobre todo si hablamos de política pública, opinión, data, datos. Datos, data, opinión. Data más opinión. Muchas veces. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ya yo tenía todos esos datos, a mí siempre me ha parecido muy relevante poder triangular la información, ¿no? Ver qué es lo que está diciendo el dato y qué es lo que está viviendo otras personas.
y aún así yo debo reconocer que esa información está procesada por mí, entonces está mediatizada por mi propia experiencia y por las herramientas que yo tengo. Entonces, yo la verdad siempre quiero entrar al trabajo de campo porque lo que me va a permitir sustentar ese dato luego posteriormente o cuestionarlo es eso que tengo ahí, ¿no? Que estoy viendo, en investigación le llamamos observable y es justo eso que puedo observar, ¿no? Eso que puedo palpar, eso que veo, eso que puedo leer, eso que puedo incluso saborear, eso es precisamente un observable de investigación. Pero sí, voy a ser sincera, más allá del trabajo de campo, que yo pude haber terminado el trabajo de campo y hacer una muy buena tesis, que de hecho estoy muy contenta con el resultado, y dejarla en lo académico, en una escritura que nos han enseñado históricamente que es en tercera persona, como que me separo un poco, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa cuando yo llego del trabajo de campo? Y es que yo en el trabajo de campo era bastante, es decir, podía escuchar y no me estaba sintiendo abrumada allá. Pero cuando yo regreso, yo necesito procesar la información. Y lo que me pasa es que empiezo a sentirme menos fuerte de lo que me sentía en ese momento que estaba haciendo trabajo de campo. Porque es que ya no éramos dos personas viéndonos a la cara y contándonos, más yo escuchando que contando, pero éramos dos, ¿no? Me sentía fuerte, por lo menos esa es mi percepción. ¿Ya? Cuando yo llego, vuelve y escucha, porque vas a comprobar tu teoría y porque dale y ponle los datos y susténtalo con las entrevistas, pero no funciona así porque yo sigo siendo un sujeto y ese sujeto procesa cosas. Y me cuesta un poco y digo, tengo que hacer un pare porque esto no me está funcionando. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho la lectura, me ha gustado escribir y empiezo a escribir de una manera distinta y cambia la forma en la que tú entiendes. No es lo mismo escribir en tercera persona que darte el lujazo, porque es un lujazo en la academia de escribir en primera persona, desde el yo. Y empiezo a hacer cuentos, digo, los voy a meter así entre capítulos en la tesis. Y yo al principio llego y les cuento a mis lectores, les parece un poco extraño, ¿no? No es una propuesta común. Nada convencional. Es que es algo innovador. De hecho, fue muy buena idea. O sea, de toda la información, la investigación, todo queda parte y tú transmites de cierta forma bonita, por así decirlo, algo que no podías hacerlo de otra manera. Es que buscamos siempre que los datos sean como que muy crudos, muy fríos, digamos, son de cierta números, manera. Son muy objetivos, ¿no? Sí, sí, Son sí. números. Que lo subjetivo también Exacto. hace parte de nosotros. Sí, pero no lo estamos haciendo. Al final, como para convencerlos, escribo algunas historias y les digo, aquí está. Porque al principio sí era como un poco extraño, pero cuando les entré, eso está bueno, ¿no? Como que puede funcionar. Al final, y fue en conversaciones con gente de la que yo le entregaba así el cuentico, la hojita, literal la hojita, y decía, esto puede ser un libro. Y entonces no los pongo finalmente en la tesis, sino que los empiezo a construir de otra manera, porque además yo decía, es que cómo regreso yo a las personas con las que estuve en campo 450 páginas. Claro, porque y se van a ver ahí. Y entonces empiezo a construir esto otro, y yo creo que ahí por lo menos, aunque les digo, no es que la historia sea exactamente de esa persona, sino que son muchas mezclas, hay muchos recursos literarios también ahí. Creo que es más cercano. Y creo que hay una sensibilidad en mostrar el conocimiento de otra manera, que es una manera en la que probablemente a muchas personas yo no voy a llegar con la tesis. Que está maravillosa, disfruté escribiéndola. Para mí escribir... publiqué dos artículos. Pero pues está este libro que en realidad tengo una conexión personal y emocional con el libro, porque creo que refleja desde la emoción
lo que cuento desde la academia, ¿no? Entonces están un poco esas dos aristas y se van a dar cuenta quienes lean el libro que están muy conectadas, ¿no? Los temas están muy conectados. Entonces yo hablo sobre derechos, por ejemplo, el derecho a la identidad, el derecho a la identidad jurídica, y ahí empezamos el libro, pero con un cuento. Luego yo voy hablando del conflicto, como exacerba de alguna manera la violencia sexual contra las mujeres, y ahí está. En esos cuentos se refleja cómo se exacerba esa violencia sexual en zonas de conflicto, que por sí ya existen, ¿no? Pero en zona de conflicto o en situaciones donde, digamos, hay una situación de vulnerabilidad fuerte, las agresiones contra las mujeres aumentan, y no solo es que aumentan, es que hay una respuesta menos grave de la misma sociedad hacia ese tipo de situaciones, y muchos hombres aprovechan esas situaciones para agredir, incluso hombres de la familia, hombres de la comunidad que no hacen parte de un grupo armado, porque todo queda en la impunidad, y eso se refleja ahí. Y estas historias, al final del día, bueno, son nombres cambiados, digamos así, como para proteger a las personas, que aparte es la mezcla de historias, pero pasa, y pasa mucho. Y bueno, me imagino que la tendencia, y sí vería desde una experiencia, esto es más en la realidad. Y yo te pregunto, ¿y como sociedad, como investigadores? Porque sí, realmente a veces los datos son los datos y eso está ahí. Como empresa, como gobierno, ¿qué debemos hacer o cómo debemos, digámoslo así, organizarnos, plantearnos para mejorar estos aspectos, digamos así, estos puntos de mejora? O realmente estas cosas que sí hay que hacer y hay que cambiar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo nos deberíamos articular todos? Esta pregunta es muy compleja. Sí, yo me lo estaba tratando de Muy ver. compleja. A ver, yo creo que lo primero es entender que las mismas sociedades, por ejemplo, estas mujeres que están en el mismo territorio, hacen, ¿no? Que no es una cosa que no se esté haciendo, ellas hacen y hacen más de lo que incluso deberían hacer. Para mí, esas mujeres han ido reconstruyendo poco a poco un tejido social en Colombia que rompieron en medio de un conflicto armado. Muchísimos hombres, y esto va a sonar un poco extraño, pero sí, la guerra en su mayoría la hacen los hombres y la hacen las mujeres. Y ellas reconstruyen el tejido social. Luego alguien me va a decir, no, pero es que yo conozco una guerrillera. Estoy hablando de una generalidad, y en la generalidad las mujeres reconstruyen el tejido social, sostienen a los hijos, sostienen las familias cuando todo esto pasa. No estoy diciendo que los hombres vayan a la guerra por puro gusto, en realidad entran muchísimas aristas. Sí. Claro. De hecho, la otra vez conversábamos de un tema en estos países que comentabas que existía más el tema de operación de cambio de género. Pero bueno, eso es más otro tema. Ese es otro tema. Sí. Y también creo que hay algo importante de, o sea, poder analizarlo, es que cómo esta resiliencia que tienen las mujeres dentro de estas situaciones se vuelve también ya violencia. O sea, ya cuál es la diferencia, es que tienes que ser resiliente a las situaciones, pero ya no es ser resiliente, es aceptar una situación que a la final es violencia. Entonces yo creo que primero también hay que reconocer que lo que están pasando no es algo normal, o sea, que hay que reconocer que es una violencia y que todos deberían tomarlo como tal. No podemos romantizar los términos ni las situaciones diciendo que son personas resilientes y aplaudimos, porque son personas que están pasando por una violencia que no es reconocida ante el Estado ni ante otras personas y solo es ignorado. Entonces hay personas como Eli que literalmente fueron al campo y se dieron cuenta y contaron una historia que van a verlo en el libro, varias historias en las cuales solo hemos ignorado y romantizamos diciendo que las personas somos resilientes. Entonces esos términos también tienen que ser tomados y dichos de la mejor manera y en situaciones que son aplicables, pero en este caso no lo es. Sí, y a mí eso me genera un poco de, primero como que para mí, y tal vez si estoy equivocado o peco en ignorancia ahí,
pero fuiste realmente valiente en decir, yo voy allá a levantar la información, porque son grupos que pues tienen un cierto histórico que tal vez no se refleja bien para los demás. ¿Cómo hiciste realmente el poder entrar y que te dejaran hacer una investigación tranquila? A ver, yo ya había estado antes en zonas difíciles, haciendo trabajo de campo, entonces eso me daba una pequeña ventaja. Y una de las cosas que hice es que yo no entré sola, o sea, yo entro apoyada como con una institucionalidad en investigación en una cosa que llamamos portero. Y esto de portero es precisamente esta persona que te permite entrar, ¿no? Y creo que yo fui también muy cuidadosa al entrar. Yo entré, digamos, con personas que conocían la comunidad. Y eso me facilitó muchísimo, porque entre ellas mismas, obviamente, al yo decirles de forma muy transparente qué era lo que iba a hacer, hasta dónde yo llegaba, qué era lo que podía aportar, ¿Qué es lo que buscabas también? claro, entonces me fueron llevando como de una a otra, de una a otra. Siempre es complejo, siempre es muy complejo entrar a esta zona, sobre todo cuando tú no eres local. Y por eso es Me muy acuerdo que importante. utilizaste el término blanquita. Es que Sí. tú eres muy blanquita, te había dicho la portera. Sí. Es como, es que hay que ver también cómo entrar. Y yo creo que finalmente darse cuenta que tú vas a aprender, básicamente. Tú vas como investigadora y tú sí te puedes presentar como investigadora, pero en realidad uno lo que va allá a estas zonas es aprender, porque es que hay muchos procesos que se están dando allá y todavía me preguntabas, ¿pero qué hacer? Y sabes que yo creo que lo más importante que hay que hacer es reconocer esos procesos que hay allá y si uno puede aportar, desde donde esté, ¿no? Porque en esas zonas donde suceden todas estas cosas, esas personas allá mismo adentro están haciendo un montón de cosas para construir, para mantenerse. En el libro, en los cuentos más o menos se refleja esto, y es que no es como esas personas pobrecitas que están por allá, no, esas personas están haciendo miles de cosas con las uñas, básicamente, porque recursos pocos. Y están haciendo un montón, y a veces como que lo primero que tienes que entrar allá es reconociendo todo eso que estas personas están haciendo, que es lo que trato de hacer en el libro, mostrar que no son solo víctimas, no son solo personas que fueron victimizadas en algún momento de su vida y que las revictimiza la institucionalidad y que sucede constantemente, sino que son unas personas con una capacidad de agencia impresionante y por eso logran que la Corte Constitucional en Colombia declare que hay un estado inconstitucional de cosas. Y eso no lo lograron la gente que estaba afuera, eso lo lograron la gente que estaba La ahí. que vivió, la que estaba viviendo la situación. Y bueno, al final creo que yo ingreso a este territorio también. Creo que uno a veces como que simplemente va, como que no piensa mucho, uno sí programa muchas cosas, hace su planificación, hace todo lo que le enseñaron, ¿no? Eso tienes que identificar el portero funciona así, así, y también se basa un poco en las experiencias de intervención, de entrada a campo que había tenido antes. Debo confesar que antes siempre había entrado casi siempre con un equipo, ¿no? Yo estuve también trabajando en Oaxaca con niños en niñez en situación de calle, y siempre habíamos entrado en equipo. Y esta vez el equipo, estamos en tiempo de pandemia, la universidad no estaba dando recursos, y el equipo fue mi hermana y mi esposo. Buen equipo, el mejor que hubieses tenido. Pilas ahí. Y entonces es entrar, y también la gente tiene miedo de hablar. Te están vigilando, es que te están vigilando y cualquier cosa que ellos sientan que va en contra de ellos, ya te convierte en su presa, ¿no es cierto? O sea, ya te conviertes en uno de los relatos, o sea, decías justamente que cerraban cortinas y que tú también buscabas lugares neutros para poder conversar, pero que aún, o sea, y decían que ellos se enteran hasta de la aguja que se está moviendo, o sea, que ya sabían de tu existencia ahí, y que a pesar de que tú decías que capaz ya no me consideran ninguna persona problemática en su situación, te vigilaban, ¿no? O sea, tú sentías que
de cierta manera ellos estaban siempre pendientes de qué tú estabas haciendo, ¿no? O sea, a mí se me hubiese causado miedo, y lo digo también por otro ámbito de que si estas personas se conocen por, y mencionabas un término que creo que era limpieza social, que ellos también hacían este tipo de cosas, es decir, que si yo considero a alguien problemático, lo que hago es desaparecerlo, porque va contra lo que yo estoy luchando en términos de lucha que ellos mencionan dentro de la historia. Y lo que, digo, valiente, como decía Kevin, en entrar, porque si estas personas hacen este tema de cosas y tú eres una persona nueva y también ahí incumplían todo, verte a ti, ¿qué hace que ellos no hubiesen también actuado de ciertas circunstancias como tu mujer y decían blanquita, abusar de ti? ¿Y qué les hubiese impedido eso a hacerlo con otras personas de ahí que ya estaban acostumbradas a eso, ¿no? Entonces lo digo de ese término, digo, porque a la final tú estás entrando a su territorio con sus condiciones, entendería yo, a pesar que tú tienes derechos, ellos no respetan los derechos, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la diferencia, Miel? Y así, tú planificaste todo, pero ¿cómo estabas segura de que tú no hubieses pasado por una situación que ellos hubiesen querido hacer? Ah, es que no estaba segura. No, viste, es que yo la analicé y luego digo, Saraí se lanzó y empecé a leer todos los términos que tú ponías y decía, ya, ¿y cuál hubiese sido la diferencia que tú entrabas con tu esposo en este caso y que ellos no hubiesen querido hacer algo que normalmente lo hacían con las personas de la comunidad? Y yo me puse a pensar ese lado y digo, esta Eli se lanzó y ¿quién la defendía? Porque Abraham hubiese estado ahí, sí, pero las otras mujeres también tenían esposos. ¿Y dónde están ahora los esposos? En realidad es que creo que entró con mucha convicción y es una cosa muy extraña. En zonas donde hay conflicto entre dos grupos armados, la violencia suele ser más evidente. El otro tipo de violencia, digamos, que es menos notoria para la gente de fuera. Y en esta zona donde yo ingreso, pues, es una zona que, de acuerdo con la documentación oficial, opera un grupo armado. En ese momento específico en el que yo ingreso. Creo que yo también calculé mucho el tipo de preguntas que iba a hacer, calculé mucho. Yo iba a preguntar por una movilización legal. Salen muchas cosas. Claro, más de lo que tú querías también. Pero como que yo también estoy enfocada en este tipo de cosas. Y lo otro que yo pienso es que también de alguna manera yo era un poco insignificante, ¿no? Para estas personas. Es que es alguien nuevo, no sé, para los hombres cómo será su mentalidad, pero yo digo, es nueva, mentira. No sé, es muy complicado. Sí, creo que... No creo que haya sido insignificante de ningún modo, pero tal vez creo que, primero, lo que te decía antes, la valentía de hacer estas cosas, porque informándonos en dónde vamos a generar un cambio. Justo lo que tú decías, ¿qué podemos hacer? Pues, oye, mira los procesos en los que sí puedes tal vez intervenir, puedes apoyar, puedes ayudar. Pero si no sabes cómo miras, o sea, realmente, y es cuando yo decía, necesita este tipo de investigación. Necesitamos personas valientes como la Eli, que vayan y nos digan. Es que cuando Eli habló, a mí me abrió los ojos de cierta manera, porque yo había ignorado todas esas cosas. O sea, necesitamos personas valientes, que por más tal vez no lo somos, pero que nos permitan desde ellos actuar. O sea, ahorita que me dices de eso, me haces cuestionar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer más? Es por eso que tienen que leer el libro. O sea, es por eso que tienen que, más allá de esta problemática, porque es una de muchas problemáticas que existen a nivel mundial, que bueno, cada una tal vez a veces es más afín a ciertas causas. Investiguen, lean, infórmense. Yo creo que Eli nos puedes ayudar, por favor, compartiéndole a la audiencia, mamá, papá, si tu libro, en dónde lo pueden encontrar. Yo estoy en espera de una versión física, la verdad. A mí, bueno, lo voy a leer en digital, pero yo sí quiero comprar la versión física. Sí. Coméntales allá. Al productor, bueno, enfóquenle a la Eli. Hermanas, sobrinas. Ustedes que me están viendo en casa y en el celular. Y que además siguen el libro.
Bueno, este libro se llama Como los pájaros, pero no tanto. Debo decir, y creo que sí es muy importante hacerlo, que el nombre no lo puse yo. En realidad ese nombre lo puso una profesora de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, que se llama María Vincent. Y fue que yo le entrego los cuentos para que... Porque yo me fui a hacer como una estancia ya para decirles, vea, ayúdenme, ¿no? Yo nunca he escrito literatura, pero a ver, ¿qué hacemos con esto? Entonces, hace una revisión, le gustan, y una de las cosas que pasa es que yo tenía un cuento sin nombre. Y ella dice, cuando nos encontramos después de haber revisado el texto, se tiene que llamarse Como los pájaros, pero no tanto. Yo salí de allá convencidísima del nombre porque todos los nombres que yo había intentado con ese cuento no me cuadraban, no me sentía cómoda con ellos. Y al final nombro el libro así porque efectivamente, yo digo, es que tienen que migrar. Es una migración, el desplazamiento forzado, y por eso digo, es como los pájaros, pero no tanto. Sí. Porque no migras en las mismas condiciones ni por las mismas razones. Entonces, migran como los pájaros, pero no tanto. Wow. Entonces, se llama así el libro. Les voy a compartir el link, lo pueden compartir en el podcast. Es un libro corto, con relatos cortos, que espero que sean como de evolución. Pero además que otras personas fuera de ese contexto, incluso en el contexto académico, fuera del contexto académico, puedan sentir, ya no ver, sentir, porque esas historias están basadas en datos, pero reflejan más, ahí hay más. Y como les digo, eso no es una historia de una persona, es una historia de cientos de personas. Entonces, pues yo sí les invito a que lo lean, a que hagan comentarios en el podcast acerca del libro. Que se suscriban. Y que se suscriban. Ya, tío, ya. Ya, ¿cuántas veces te he mandado el libro? Ok, por favor, suscríbanse. Denle like. Like, por favor. Guárdenlo. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Compartan con sus amigos, con su tía, con sus vecinos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Eli, por tu tiempo. Realmente siempre es grato conversar de estos temas que para mí son de interés social. Y es gracioso decir para mí son de interés social, pero nos invita a reflexionar. Gracias a todos. No, pero antes de cerrar, Dime. teníamos el mito. Entonces sí. significa Recuérdame, por favor. de que al nacer ya tenemos derechos. Ese es el mito, ¿cierto? Exactamente. Que si al nacer ya estamos con nuestros derechos y la realidad es no. El mito era eso, pero no, o sea, no por ser seres humanos que nacemos en una sociedad ya tenemos derechos, no. Eli nos acaba de comentar, y el libro lo comenta en varios aspectos de historias, que no es verdad. No es verdad. La ciudadanía, y esto no lo digo yo, esto lo dijo Hannah Arendt en su momento, es que la ciudadanía es del Estado, ¿no? Entonces, ¿quién protege los derechos humanos? El Estado. Y las ciudadanías están reglamentadas en su mayoría en las constituciones políticas. Eso significa que la ciudadanía en Colombia no es igual a la ciudadanía en Ecuador. La ciudadanía en Afganistán no es igual que en Ecuador. Y ahí entendemos por qué es importante decir que las mujeres hace cuánto fuimos ciudadanas. Pues hay países en donde las mujeres no son ciudadanas, todavía no tienen derechos. Y esas mujeres nacieron, ¿no? Es evidente. Están aquí, pero no por el hecho de nacer tienen derechos. No los tienen. Entonces, y no los mismos derechos. Aparte de, entonces el mito, con base al podcast de hoy y el episodio de hoy, es no. No tenemos derechos solo por haber nacido. Y ahí sí que fuera bueno, ¿no? Fuera bueno. Y les invitamos a reflexionar sobre eso también, a cuestionarse
Y como dice Kevin, A dialogar. No, el diálogo es muy importante para generar una reacción entre seres humanos. Y nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo. bien, Muchas estaba gracias. nerviosa, no se Muchas nota gracias. ya.